buenas tardes. Bienvenidos a este programa número 133 del Juego de las Palabras. Estamos intentando iniciar un largo curso, bueno, es un taller porque hay mucha práctica, de 100 horas, que se llama Taller de Redacción Eficaz de Informes y Relatos. Y una de las cosas que se van a ver en ese taller, que empieza el 2 de febrero, es lo relacionado con los aspectos ortográficos de la redacción. A manera de ejemplo, he comentado un par de veces que hace un año revisé una ley de protección ambiental de 48 páginas. Esa ley de 48 páginas tenía, de lo que yo me di cuenta, tenía 4 errores morfosintácticos y 400 de ortografía. Me comentaba un notario que fue a hacer una maestría a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y que le salieron con la novedad de que una de las primeras materias que tenía que tomar todo el estudiantado de maestría, una de las primeras materias era de ortografía. Pues casi se ofendieron, como que personas que tienen ya casi maestría, algunos de ellos son hasta, bueno, personas con muy altos cargos judiciales, otros en el ámbito ejecutivo, ¿cómo les ponían un curso de ortografía? El maestro dijo, la primera clase va a consistir en que yo les dé un dictado y ustedes escriban lo que yo les dicte. Así lo hicieron y en la siguiente clase le dijo a cada quien cuántas docenas de errores ortográficos había exhibido en el copiado que había dado el maestro. ¿Quién sabe qué está pasando? Pero tenemos serios problemas de ortografía en el medio mexicano. Y yo pensé que nuestro problema mayor era de lógica o era de estilo, que teníamos necesidad de mejorar el estilo, inclusive la morfosintaxis, la parte gramatical, y resulta que lo gramatical no está tan mal como lo está la ortografía. En el programa de hoy queremos relacionar la ortografía con la ortología. Es decir, la ortografía se encarga de la correcta escritura de las palabras, la ortología de la correcta pronunciación de las palabras y la ortofonía de la corrección de la pronunciación. Bueno, para hablar de esto me acompaña en este programa una estudiante de cuarto semestre de la Escuela Preparatoria de Río Verde, enviada como siempre por la doctora María Cristina Dolores Espinosa, maestra de literatura desde hace 28 años en esa preparatoria. Le damos la bienvenida a María Fernanda Ferretis González. Bienvenida, María Fernanda. No eres Ma Fernanda, sino María Fernanda, ¿verdad? Sí, María Fernanda. Bueno, ya le pusimos la tilde a María, ya le pusimos la tilde a Ferretis, sí, y ya le pusimos la tilde a González, porque seguramente fue una omisión, un olvido. Bueno, traemos problemas con la tilde, traemos problemas con el mal uso de la coma, no la falta de coma, sino el pésimo uso de la coma. El punto más o menos está empleándose bien, pero la coma y lo que es el punto y coma, ¿qué es eso? Pues no sé, pero es un signo de puntuación que ahí está al servicio de todos nosotros y que no se usa. Es coma, 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 coma. Es más, comas hasta para separar el sujeto explícito de la oración con el verbo que sirve de núcleo de la oración. Y la mayor estulticia que se puede cometer, bueno, la mayor tontería que se puede tener a la hora de hacer mal uso de la coma es intercalarla entre el sujeto y el verbo que sirve de núcleo de oración, antes núcleo de predicado. Bien, esto lo vamos a relacionar con uno o dos poemas que tú traes de
¿De quién? De Francisco de Quevedo. A ver, dinos, ¿quién era Francisco de Quevedo? Francisco de Quevedo era un escritor que nació en Madrid. Su infancia transcurrió en Villa de Corte, rodeado de nobles y potentados, ya que sus padres desempeñaban grandes cargos en el palacio. Su mamá era dama de la reina y su padre era... La mamá de Quevedo era dama de la reina. Ajá, sí. Y su padre era secretario de la hermana del rey. Él quedó huérfano de padre cuando tenía 6 años y le nombraron un tutor como pariente lejano. Pasó en su vida... Perdón, ¿le nombraron un tutor como pariente lejano? ¿O le nombraron un pariente lejano como tutor? Lejano como tutor. Ajá, ajá. Y pasó al Colegio Imperial de Compañía, en donde estudió teología en Alcalá, sin llegar a ordenarse, y lenguas antiguas y modernas. Bueno, no se ordenó, pero no era realmente un fraile, no era un sacerdote. ¿O no se sabe o no? No sé si... Porque, pues sí, digo, no solamente estudió teología, sino que hasta donde se supo, pues era un eclesiástico. Casi siempre esos eran los que tenían el dominio de las letras. Sí. Y entonces, durante su estancia en la corte de Valladolid, fue donde empezaron a circular sus primeros poemas, en donde Quevedo imitaba o parodiaba los de Luis de Gorgona, y Luis de Gorgona se enteró de ello. Luis de Góngora. Se enteró de ello y pues fue a detectar cuál era el joven que se hacía como fama a su costa, y desde ahí empezó una enemistad con Luis de Góngora y terminó hasta que él murió. ¿Hasta que murió quién? Luis de Góngora. Luis de Góngora. Volvió a la corte de Madrid y residió ahí hasta 1611, en donde se entregó completamente a las letras, y fue cuando escribió varias de sus obras y diversas sátiras en prosa. Se ganó en esos años la amistad de Félix Lope de Vega y de Miguel de Cervantes Saavedra, pero así como tuvo amistades, atacó a varios dramaturgos, como era Luis de Alarcón, que se burlaba de sus defectos físicos, ya que era pelirrojo y jorobado. También de Juan Pérez de Montalbán, que era hijo de un librero con el que Quevedo había tenido varias disputas, pero que el más atacado había sido, sin duda, Luis de Gorgona. Luis de Góngora. Bueno, Juan Ruiz de Alarcón era mexicano. Y sí, le decía Corcovado por delante, Corcovado por detrás. Era malo Quevedo para burlarse de la gente. Bien, vamos a entrar a ver en el siguiente segmento, vamos a ver el poema que nos hizo favor de traer María Fernanda de Quevedo y cómo es que se relacionan los signos de puntuación que trae ahí con la manera de pronunciarlos. Lo vemos en el siguiente segmento. La Frutería del Centenario pone a su disposición en la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández el servicio de cócteles de frutas, ensaladas de vegetales, sándwiches y tortas, yogurt, arreglos frutales, jugos de frutas naturales, licuados, frutas, verduras y más. Llámanos al 87-20047. Entregamos en su domicilio o lugar de trabajo. Nos ubicamos en Centenario número 269, entre Juárez y Porfirio Díaz, en Río Verde. La Frutería del Centenario. Cable RD
Premia a sus clientes cumplidos. Haz tu pago puntual y gana uno de los fabulosos premios que tenemos para ti. Hornos de microondas, licuadoras, planchas, reproductores MP3, además de juegos de sartenes y más, mucho más. Recuerda, haz tu pago puntual del 1 al 10 de cada mes y gana, porque en Cable RD somos más. Vamos a leer el poema que se llama ¿cómo, María Fernanda? Soneto amoroso, de Francisco de Quevedo. Soneto amoroso de Francisco de Quevedo. Adelante. Tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme, tras tanto caminar, nunca cansarme, y tras siempre vivir, jamás morirme, después de tanto mal, no arrepentirme, tras tanto engaño, no desengañarme, después de tantas penas, no alegrarme, y tras tanto dolor, nunca reírme, en tantos laberintos, no perderme, ni haber, tras tanto olvido recordado, ¿qué fin alegre puede prometerme? Antes muerto estaré que escarmentando. Ya no pienso tratar de defenderme, sino de ser de veras desdichado. Bueno, vamos a repetirlo. Aquí lo que más abunda, ¿qué signos de puntuación son? Son la coma, el punto y coma. Estos son los más abundantes, la coma y el punto y coma. Después de cada coma hay un punto y coma. Al final hay un punto, como debe ser. Y hay por ahí una apertura de signos de puntuación, de exclamación, antes de admiración e de interrogación. Y hay también por ahí utilizados los dos puntos en el antepenúltimo verso. Bueno. Mire, vamos a ponerlo en pantalla. Dice así: tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme, y tras siempre vivir, jamás morirme. Después de tanto mal, no arrepentirme. Tras tanto engaño, no desengañarme. Después de tantas penas, no alegrarme. Y tras tanto dolor, nunca reírme. En tantos laberintos, no perderme. Ni haber, tras tanto olvido, recordado. ¿Qué fin alegre puede prometerme? Antes muerto estaré que escarmentado. Ya no pienso tratar de defenderme, sino de ser de veras desdichado. En estos tres últimos versos sí hay verbo. Es decir, estaré, es decir, el verbo para ser tal tiene que estar conjugado. Antes muerto estaré que escarmentado. Ya no pienso tratar de defenderme, sino de ser de veras desdichado. Solamente hay esos dos verbos, estaré y pienso. En todos los demás no hay verbo. Lo que hay es un verboide. Bueno, son verboides, son infinitivos, con infinitivos que el infinitivo es el que le da el nombre al verbo. Vamos a regresar al principio. Dice así. Dice: tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme, y tras siempre vivir, jamás morirme. Bueno. ¿Qué nos está diciendo esta coma y qué nos está diciendo este punto y coma? A ver, te voy a preguntar, María Fernanda, ¿tú qué piensas que nos está diciendo esta coma? ¿Qué crees que nos está diciendo este punto y coma? ¿Y cómo, de acuerdo con lo que creemos que nos dice, deberíamos pronunciarlo?
Pues son las separaciones de los mismos. En eso se parecen, por lo pronto, tanto la coma como el punto y coma se parecen en que hay separaciones, es decir, hacen pausas del enunciado. Aquí dice, tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Estamos haciendo pausas, sí, las dos se parecen en que hacen pausas. ¿Encuentras alguna diferencia entre las comas y los punto y coma? Sí, que es como más pausa con el punto y coma. Sí. Que son más pausas como con el punto y coma que con la coma, porque la pequeña coma es como solamente una pequeñísima separación. Bueno, por lo pronto, una diferencia es que el punto y coma es una pausa mayor que la coma. Dice aquí, tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme, y tras siempre vivir, jamás morirme. Bueno, a las alumnas de un colegio de monjas, les enseñaban a detenerse así, decían, digan uno, bueno, piensen en uno al encontrarse una coma, 1, 2 al encontrarse un punto y coma, y 1, 2, 3 al encontrarse un punto, y si es punto y aparte, pónganle 1, 2, 3, 4, ¿no? Es decir, si lo hiciéramos así, nada más lo pensamos. Tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme, etcétera, etcétera. Bueno, pero no basta que hagamos una mayor pausa, porque yo podría hacer una pausa mayor pronunciándolo así. Lo podría pronunciar así: tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme. Pero hay algo raro, ¿no?, en la manera como lo estoy pronunciando. ¿Qué es lo que tú encuentras de raro? Acabar, o sea, empieza a contar, no acaba de leer lo que es. O sea, no doy terminación a lo que estoy diciendo. El mero hecho de que haga mayor la pausa no significa que esté dándole la intención que me está diciendo el redactor. Porque si digo, tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. No, tengo que darle resolución, tengo que darle terminación, tengo que decir, tras siempre arder. Esa entonación significa que no he terminado, todavía sigue. Tras siempre arder, esto se llama curva melódica. Tras siempre arder, nunca consumirme. Entonces tengo que bajar la curva melódica. Si la dejo arriba, sentimos que aunque estamos respetando los signos de puntuación, no estamos respetando la ortología, es decir, la manera de pronunciarlo. Tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. No. Tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Bueno, esa es una relación, es una vinculación entre la manera de escribir los signos de puntuación y la orientación que nos dan para saber cómo pronunciar la oración que estamos leyendo. Seguiremos hablando de esto en el tercer y último segmento. La Frutería del Centenario.
pone a su disposición en la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández el servicio de cócteles de frutas, ensaladas de vegetales, sándwiches y tortas, yogurt, arreglos frutales, jugos de frutas naturales, licuados, frutas, verduras y más. Llámanos al 87 20047. Entregamos en su domicilio o lugar de trabajo. Nos ubicamos en Centenario número 269, entre Juárez y Porfirio Díaz, en Río Verde. La frutería del Centenario. Cable RD premia a sus clientes cumplidos. Haz tu pago puntual y gana uno de los fabulosos premios que tenemos para ti. Hornos de microondas, licuadoras, planchas, reproductores MP3, además de juegos de sartenes y más, mucho más. Recuerda, haz tu pago puntual del 1 al 10 de cada mes y gana, porque en Cable RD somos más. Y desde luego, el punto nos dice, ahí terminó tu enunciado. El enunciado va a estar formado por oraciones, y las oraciones son conjuntos de palabras que expresan un pensamiento completo. Pero lo que hace completo un pensamiento es precisamente la bajada de la curva melódica. Excepto en los signos de interrogación. Oye, ¿fuiste al cine? Ahí tengo que mantener la curva melódica en alto. ¿Fuiste al cine? Y pues sí, vi la película que tú jamás podrías ver porque ya se va y la tuvieron en cartelera solamente un mes y ya no la van a exhibir. Y yo podría decir, no me digas, pero entonces al decir no me digas ya estoy significando que lo que estoy comunicando como oración ya concluyó. Solamente en los signos de interrogación. ¿Cómo? Es donde permanece. Sí, permanece la curva melódica, ¿no? Bueno, ahora te voy a pedir que vuelvas a leerlo, nada más que cuando te encuentres con un punto y coma, eso es lo que nos está diciendo, es aquí termina la oración, sigue el mismo enunciado, pero aquí termina una oración, entonces bájale a tu curva, ¿no? A ver, adelante. Tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. A ver, otra vez, y tras siempre. Y tras siempre llorar, nunca acabarme. No. Es que aquí... Sí, tiene razón, sí. Porque aquí todavía no termina, el punto y coma está hasta acá. Tiene razón, síguele. Tras tanto caminar, nunca cansarme, y tras siempre vivir, jamás morirme. Después de tanto mal... Perdón, va de nuevo. Donde veas punto y coma, donde veas este punto y coma, no mantengas la curva melódica ahí, bájala, ¿sí? Baja la entonación, ¿sí? Tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme. Otra vez, tras tanto caminar. Tras tanto caminar, nunca cansarme. Tras siempre vivir, jamás morirme. Sí. Y después de tanto mal, no arrepentirme. Tras tanto engaño. A ver, otra vez. ¿Después de qué? Después de tanto mal, no arrepentirme. Eso. Tras tanto engaño, no desengañarme. Tras tantas penas, no alegrarme. Y tras tanto dolor, nunca reírte. Bien. Los signos de puntuación nos ayudan a saber cómo debemos pronunciarlo. Ahora, los signos de puntuación van a determinar la entonación, pero no viceversa, ¿eh? Muchas veces decimos Jacinto no vino a clase. Y lo decimos de corrido. Jacinto no vino a clase.
Antonio sí vino a clase. Bueno, si vas a decir sí vino a clase, ¿por qué te detienes en Antonio? Ah, es que para hacer pausa. ¿Y para qué quieres hacer pausa si no hace falta? Antonio sí vino a clase. ¿Por qué dices Antonio sí vino a clase? No necesitamos detenernos. Entonces hay quienes al oírlo así le quieren poner coma. No, esa coma no procede. O sea, de la escritura a la lectura sí procede a hacer caso, pero de la lectura a la escritura no necesariamente. Cuando yo hablo, si hago alguna pausa y esta no procede ortográficamente, no tengo por qué hacerla. Bueno, ahora decíamos que en este poema no hay verbo. El verbo está oculto. Dice así: tras siempre arder, nunca consumirme. ¿Nunca qué? Consumirme. Nunca debo consumirme, pero no dice debo. El verbo está oculto. Si yo te dijera, a ver, reduce la expresión a menos palabras. Deseo que tenga usted buenos días. Quítale por lo menos 2 palabras, o una. ¿Qué dirías si yo te dijera? En lugar de decir, deseo que tenga usted buenos días, ¿cómo lo dirías? Deseo que... Del principio, en lugar de, deseo que tenga usted buenos días. ¿Empieza por qué? Deseo... No, quítale deseo. ¿Y empieza por qué? Que tenga... ¿Sí? buenos días. ¿Sí? O sea, que tenga buenos días. Uh-huh. Y muchas veces lo oímos así, que tenga buenos días, que le vaya bien. Ahora, si en lugar de decir, deseo que tenga usted buenos días, y nada más digo, que tenga usted buenos días, estoy omitiendo el verbo que me sirve del núcleo de oración. Y si nada más digo, que tenga usted buenos días, le voy a quitar el deseo y le voy a quitar el qué, ¿cómo quedaría? Tenga buenos días. Sí, tenga usted buenos días. Uh-huh. Bueno, pues ahora te digo, quítale el deseo, quítale qué, quítale tenga y quítale usted, ¿y qué queda? Buenos días. Sí, buenos días. Y dicen, esa es una oración. No puede ser oración si no hay núcleo de oración, si no hay verbo, no hay oración. Es que está omitido. O sea, no se dijo, deseo que tenga usted buenos días, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con esto. Vamos a pensar en el verbo debo. Después, antes de cada uno de los infinitivos que vienen aquí. Tras siempre arder, nunca debo consumirme. Y tras siempre llorar, nunca debo acabar. Tras tanto caminar, nunca debo cansarme. Y tras siempre vivir, jamás debo morirme. Bueno, al quitar el verbo, tenemos que poner esa coma que está acá, que se llama hiperbatón. O sea, empiezo por algo que no es el sujeto y el núcleo de la oración, empiezo por un circunstancial, entonces tengo que poner la coma. Y queda así: tras siempre arder, nunca consumirme, y tras siempre llorar, nunca acabarme. Tras tanto caminar, nunca cansarme, y tras siempre vivir, jamás morirme. Bueno. Gramaticalmente esto es este poema es particularmente interesante. Ahora bien, después de haber hecho esta búsqueda, se nos vino el tiempo encima, María Fernanda. ¿Te quedó alguna enseñanza? No lo fuerces. Si no, pues es una tarea más y se cumple ya, ¿no? Pues ya. Sí, pues que es muy importante saber cuáles son las diferencias entre el punto y coma y de la coma y cuáles son las funciones de cada signo de puntuación para utilizarlos correctamente. Uh-huh. Para eso yo diría, aprovechese del... Yo podría decir, aprovechese del curso de redacción que empieza el 2 de febrero, pero no, ¿cómo le voy a decir si eso sería un comercial? Y eso no.
Muchas gracias, María Fernanda, y como siempre, muchas gracias a ustedes.